Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Importancia del control de la hipertensión arterial. El día de hoy tenemos el gusto de contar como conferencista con el doctor Omar Morales, médico cirujano especialista en gestión de estrés y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les invitamos a que nos compartan todas sus dudas y sus consultas en el área de comentarios para dar respuesta al final de la conferencia. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Morales. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, feliz tarde, espero que estén muy contentos de estar por aquí. Yo en lo personal me siento a mí me gusta decir algo que es que estoy nermocionado, que es como una mezcla entre los nervios de hacer algo, pero la emoción y la alegría de hacerlo, porque en realidad me gusta mucho compartir estos temas, así que aparte de la nermoción, estoy muy agradecido también con Qualifarm. Primero por hacer este tipo de conferencias y segundo por tomarme en cuenta porque, bueno, nos la vamos a pasar muy bien. Así que todas las dudas que tengan, pónganlas en el chat que ahí vamos a estar compartiendo después un poquito. Mi especialidad en cuanto a la medicina, soy cirujano general, pero también ya tengo 10 años dedicándome a tratar los temas de estrés. Entonces, yo explico siempre que en mi clínica veo dos tipos de pacientes. Bueno, aparte de los pacientes que necesitan algún procedimiento quirúrgico, veo pacientes que tienen mucho estrés y que se empiezan a enfermar, o veo pacientes que ya tienen una enfermedad y que esta misma enfermedad les genera estrés. Y la hipertensión es una de ellas. No doy el tratamiento directamente de la hipertensión porque creo que es importante hacer un manejo multidisciplinario. Eso quiere decir a quien le corresponda. En este caso tendría que ser un internista o un cardiólogo, pero sí veo toda la parte en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a los hábitos saludables que pueden ayudar a mejorar un control, en este caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la presión arterial. Así que vamos a estar compartiendo un poquito de esto, vamos a aterrizar un poquito el tema de la hipertensión a nuestro día a día y creo que eso es lo importante. Y ya estaba mencionando ahorita el tema de la hipertensión y la calidad de vida. ¿Por qué? Vamos a tomar en cuenta ¿qué es la hipertensión? Bueno, la presión arterial. La presión arterial es un signo vital, es un signo de vida, que son dos cosas distintas que manejamos en el ámbito médico. Pero a lo que quiero llegar con esto es que simplemente es un indicador. Entonces, vamos a decir que es un buen medidor en cuanto al bienestar. ¿Por qué? Recientemente, o sea, en las últimas semanas, he visto precisamente pacientes que han tenido problemas de hipertensión, o de presión arterial baja también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, uno de estos pacientes tenía el antecedente que hace algunos años ya había tenido un infarto y ahora empezaba nuevamente con problemas de dolor en el pecho y se asustó y pues definitivamente consultó. En algún momento sí puedo decir que hay muchas enfermedades que tienen una causa estresante como tal. Y cuando lo evalué a él, su presión estaba un poquito alta, en realidad no era tanto, pero por el mismo antecedente que tenía, hicimos algo que se llama una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto voy a hablar al final. Creo que es un medidor muy importante que nos ayuda a saber en qué tanto riesgo estamos en cuanto al manejo de la presión arterial. Pues bueno, lo mido con él y esto me da un valor, un porcentaje exacto de cuánto estrés tiene en su vida en realidad, que está manejando de una forma adecuada y cuánto del estrés que tiene en su vida lo está enfermando. Y en realidad él no tenía un estrés, que este estrés que nos enferma le llamamos distrés, él en realidad no tenía un porcentaje tan alto de distrés. Entonces no podía yo atribuirle a que no, es que estás estresado o porque te has sometido a ciertas situaciones, es que te da el dolor, especialmente porque estaba bajo este distrés, 1, y 2, porque ya tenía el antecedente. Cuando revisamos los últimos laboratorios que se había hecho, pues unos laboratorios que tenían triglicéridos altísimos, colesterol altísimo, y que desde ese entonces, ya había sido hace unos 3, 4 meses, empezó a hacer cambios en su vida y bueno, recientemente se hizo unos nuevos controles por los cambios que ya ha realizado y ya eso viene completamente para abajo, ya incluso sin necesidad de pensar en medicamentos. Este caso obviamente tenía algún factor estresante y eso es lo que yo veo, pero definitivamente toca referirlo con un cardiólogo por todo lo que acabo de explicar. Entonces, este es un paciente de que les traigo como ejemplo. Hay otros que en el camino les voy a ir compartiendo también. Y
Otro paciente que llega por presión baja. Siente debilidad, siente cansancio, siente mareos, siente dolores de cabeza. Cuando se toma la presión está por debajo de 100 la sistólica, que eso es bastante bajo. Y esto es todo lo que le empieza a dar todos los síntomas. Y empezamos a revisar todo lo demás con esta persona y todo está prácticamente normal. Entonces, obviamente toca hacerle algunos laboratorios que estamos pendientes de esos resultados y volver a evaluar. Pero en este caso el estrés sí era mucho mayor. Entonces, sí empezamos a ver que hipertensión o hipotensión, los dos también tienen un factor estresante y eso es lo que vamos a estar platicando un poquito también hoy. A lo que voy con esto es, he mencionado anteriormente que podemos decir que la presión arterial es un buen medidor de bienestar, precisamente porque si tu presión está alta, vas a tener esas molestias que ya te mencioné. Y si tu presión está baja, pues también tienes esas molestias. Por eso podemos decir, si tu presión arterial está bien controlada, es más, no sé si decirlo como fácil o es más factible que tú puedas experimentar bienestar en tu vida. ¿Qué pasa si no lo cuidamos? Las personas que tienen hipotensión, por ejemplo, si la presión se baja muchísimo, pueden llegar a tener un desmayo y puede tener otro tipo de complicaciones. El tema de hoy, que es hipertensión, una persona que no se cuida la presión arterial, que ya tiene el diagnóstico, que no toma sus medicamentos, que no cuida su alimentación y todo lo demás que vamos a platicar el día de hoy, puede llegar a tener varias complicaciones muy serias, algunas obviamente cardiovasculares, como un ataque cardíaco, un evento cerebrovascular, pueden desarrollar aneurismas, en algún momento pueden llegar a tener también insuficiencia cardíaca, problemas renales, complicaciones en los ojos, se puede complementar con otras morbilidades, también otras enfermedades que ya se le llama un síndrome metabólico. Incluso puede llegar a afectar los temas de la cognición, es decir, los temas de la memoria y de la comprensión. ¿Solo porque no controlan bien su presión arterial? Y por eso es que es tan importante. ¿Y quiénes tienen riesgo? Obviamente, si ya tienes un diagnóstico, pues bueno, ya estás ahí, te toca seguir las recomendaciones que te va a dar tu médico. Y esto es para personas que no tienen hipertensión, para que se cuiden, y las que tienen, pues obviamente que lo controlen de una forma más consciente todavía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sobrepeso y la obesidad como principal factor. 1. 2. Sedentarismo y tabaquismo, que son como una combinación muy, muy mala. Que tengan mucho sodio en la dieta, que tengan bajo potasio, alto consumo de alcohol también predispone a tener hipertensión. Que tengan historia familiar, que tengan hipertensión, obviamente por la herencia, ¿verdad? Toda esa información va a través de los genes. No quiere decir que si mis padres tienen hipertensión yo la voy a tener, quiere decir que la información la tengo y la predisposición la tengo. Pero si yo empiezo a cuidar todos estos factores, puede ser que yo no desarrolle o que no active el gen de la hipertensión en mí. Entonces, por eso esto es importante. Y lo que les compartía del paciente anterior, que tengan colesterol elevado, triglicéridos altos, ácido úrico elevado. Y por eso es lo importante de hacer los controles médicos generales, que muchas veces es como, pues, ¿para qué voy a ir al médico si no me siento mal? Pero creo que valdría la pena, dependiendo la edad, ir una cada 6 meses o cada año, y dependiendo de las morbilidades que las personas tengan. Entonces creo que esos son los componentes que deberíamos empezar a ponerle atención. Cuando tú tienes una presión normal, entonces mencionábamos que es mucho más fácil o más factible que pueda llegar a experimentar el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar estamos hablando de, obviamente, calidad de vida. Porque creo que de eso se trata la calidad de vida. De, obviamente, saber que no es una línea recta ni todo para arriba, porque cada vez estamos mucho más contentos ni nada, porque siempre hay como baches, hay situaciones emocionales que nos llevan como en una montaña rusa, pero mientras más tiempo logremos estar en bienestar, entonces vamos a tener una mucho mejor calidad de vida. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a estar mejor, 1, y 2, eso también tiene que ver con nuestra longevidad. Y cuando hablamos de bienestar, hay una hormona muy famosa que es la serotonina. La serotonina, pues obviamente tiene muchas funciones y en el bienestar influyen muchas otras hormonas, pero vamos a decir que es como la principal o la que más se ha estudiado y se ha asociado con el tema del bienestar.
Pero no quiere decir que solo porque tengo serotonina tengo bienestar. O sea, sí, pero no. Vamos a explicar esto. La serotonina no simplemente está para hacerlo sentir bien. Tiene muchísimas funciones, vamos a decirlo, y gracias a que tiene todas esas funciones y todos esos efectos en nuestro cuerpo, entonces podemos experimentar bienestar. Entonces bienestar no es simplemente sentirme tranquilo, en paz, sentirme contento, sino que es todas estas acciones que tiene. Por ejemplo, la serotonina influye en nuestro apetito, en el hambre, y obviamente influye en nuestro comportamiento alimentario. No sé si les ha pasado, y creo que esta es una de las cosas más comunes, cuando las personas estamos estresadas, y digo estamos porque cuando yo me estreso y no lo he identificado, ya tengo ciertos comportamientos que me dan la alarma. Uno de estos es cuando empiezo a comer mucho, y especialmente cosas dulces. Entonces lo que son los pasteles, los chocolates, el pan, delicia de pan con café. Cuando empiezo a tener este comportamiento de comer mucho de esto, para mí esa es la alarma de que hay algo que me está estresando a lo que no le he puesto atención. Entonces no quiere decir que no me coma mi panito, pero le pongo atención y ya finalmente corrijo el comportamiento. Y esto es gracias a la serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me estreso, la serotonina disminuye y entonces no tengo el control de mi comportamiento alimentario. Uno. Otro, también mi percepción del dolor. Tanto la percepción del dolor como mi percepción sensorial está alterada cuando mi serotonina está baja. Si está en sus niveles normales, pues los momentos de dolor o las situaciones de dolor van a tener el dolor exacto que deberían de tener y la percepción de lo que estoy percibiendo no va a estar alterada. Sin embargo, sucede mucho, y yo lo veo todos los días en la clínica, los pacientes que consultan conmigo porque están muy estresados, les mando un formulario y les pido que por favor me digan de 1 a 10 califica cuánto estrés crees que tienes en tu vida. Y la mayoría ponen entre 8, 9, algunos 7, muy pocos ponen menos. Sin embargo, estos que ponen menos son los más peligrosos porque no están tomando mucha conciencia de lo que en realidad viven de estrés en su vida y lo minimizan y lo normalizan, y es mucho más difícil que hagan algún cambio en su vida. Pero regresemos a los que dicen 8, 9. Hace unos días una paciente me dice 11 sobre 10. Quiere decir que ella estaba sintiendo que absolutamente todo lo que estaba viviendo en su vida era muy estresante. Y cuando hacemos la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hago así porque conecto un aparato aquí a la oreja. Cuando hacemos la medición que mencionaba al principio sobre el estrés bueno y el estrés malo, en realidad lo que tenía de estrés era un 45%. Entonces su percepción de lo que está viviendo está alteradísima, que ella cree que es un 11 cuando en realidad era un 4.5. Entonces esto quiere decir también que la serotonina también está involucrada en esto. También está involucrado en el comportamiento sexual. Por eso, especialmente en hombres, cuando hay mucho estrés, una de las formas también de liberarlo es a través de las adicciones que tengan que ver con un comportamiento sexual. Esto es obviamente porque la serotonina en sus niveles normales también nos ayuda a tener un comportamiento pues un poquito más adecuado, con un poquito más de sentido común, y esto tiene que ver también con cómo afecta la función de mi corteza prefrontal los buenos niveles de serotonina. ¿Qué quiere decir esto de la corteza prefrontal? Esta parte de aquí enfrente que nos ayuda a tener sentido común, que nos da un poquito de culpa, que nos permite sentir vergüenza. Es como que yo dijera, bueno, es que hay mucho calor, me quiero quitar la ropa. Mi corteza prefrontal me dice, ahorita no, Mar, estás dando una conferencia, o por lo menos cobra más. Entonces, eso es lo que hace mi corteza prefrontal, decirme, darme un poquito de sentido común. Pero cuando no existe, entonces, o cuando tengo mucho estrés, se empieza a bloquear un poquito y por eso empieza a alterar esto. También afecta positivo o negativo el sueño, la calidad de sueño. ¿Por qué? Porque la serotonina, cuando llega a nuestro cerebro, a la glándula pineal, gracias a los estímulos de luz, cuando van disminuyendo, la glándula pineal se activa y la serotonina que tenemos en el cuerpo se convierte a melatonina, que es otra hormona famosa, que ya hay muchísimos suplementos que incluyen melatonina.
Y la melatonina es un inductor natural del sueño. No quiere decir que me tomo una melatonina y me voy a sentir como que me tomara un alprazolam, por ejemplo, un clonazepam o alguno de estos medicamentos, sino que simplemente empieza a preparar mi cuerpo para tener un buen descanso, para tener un buen sueño. Entonces también depende, si no tengo mucha serotonina, no voy a tener suficiente melatonina y eso afecta directamente a mi sueño. La inteligencia, pues ya lo habíamos platicado un poquito. El ciclo circadiano, si mi melatonina está alterada, la melatonina es una de las hormonas más importantes en cuanto a la regulación del ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Se ha escuchado mucho ahora en redes que se habla de todas estas hormonas que ahora estoy explicando y del ciclo circadiano también. ¿Y qué quiere decir esto? Es la forma natural en que mi cuerpo actúa en las diferentes horas del día. Pero si mi melatonina está disminuida porque no tengo mucha serotonina y no tengo serotonina porque estoy estresado, entonces este ciclo está alterado. ¿Qué quiere decir? O la traducción de esto es, mi cuerpo no funciona como debería funcionar de manera óptima. Entonces, miren todo lo que está involucrado en cuanto al bienestar. Y bueno, y cuando hablamos de la presión arterial, pues también está involucrado los niveles de serotonina. ¿Por qué? Imagínense, la serotonina está involucrada cuando disminuye la serotonina en nuestro cuerpo. Esto hace que se bloquee el control inhibitorio de nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que va trabajando de una forma sin que yo le tenga que decir mayor orden, sino que ya es lo que me permite que mientras yo hablo mi corazón siga latiendo, que mientras estoy haciendo alguna actividad yo siga respirando sin tener que ser consciente de mi respiración, que después de que ya acabo de almorzar o de comer algo, que mi intestino trabaje para hacer la digestión. Todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo y tiene dos componentes, el sistema simpático y parasimpático. Pensaríamos que el simpático es el más simpático con nosotros, pero no, en realidad el simpático es el sistema que nos hace mantenernos alertas, el que activamos constantemente cuando estamos estresados. Y entonces cuando tengo una serotonina baja, el control o la inhibición del sistema simpático para que se pueda activar el otro, que es el parasimpático, que me permite estar más relajado, que me permite estar en paz, en calma, se inactiva. ¿Por qué? Porque está activo el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace este sistema? Libera diferentes hormonas, entre ellas algunas catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina, y esto lo que hace al final es va a diferentes órganos que tienen receptores para estas hormonas, por ejemplo, el corazón. Entonces, como estamos hablando de hipertensión, me voy a enfocar hacia eso. ¿Qué pasa con la adrenalina y noradrenalina? Afecta a nuestro corazón haciéndolo bombear más fuerte y haciéndolo bombear más rápido. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Provocar una taquicardia. ¿Por qué? Porque hay baja serotonina. ¿Por qué? Porque hay estrés en nuestra vida que no hemos controlado adecuadamente. ¿Qué más? Aparte de generar ese aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta también una contracción en los vasos. ¿Qué quiere decir esto? Los vasos sanguíneos tienen un tamaño normal que cuando se producen estas hormonas y están por ahí rondando, los vasos sanguíneos lo que hacen es hacerse un poquito más pequeños. Entonces, imagínense ustedes que tienen una manguera con la que riegan el jardín, la prenden con toda la fuerza, con toda la presión del agua. Y va a salir un chorro de cierta cantidad, vamos a decir, o cierta fuerza, o cierta potencia. ¿Qué pasa si ponemos el dedo y tapamos la mitad del agujero de salida de esa manguera? El agua sale con muchísimo más presión. Entonces, cuando tenemos todas estas alteraciones con estas hormonas y mis vasos sanguíneos se hacen más pequeños, es como que a todos estos vasos sanguíneos les estuviera poniendo yo el dedo, es decir, disminuyendo el tamaño de ellos y aumentando así la presión arterial, porque aumenta la resistencia y esta resistencia lo que hace es aumentar nuestra presión arterial. ¿Todo por qué? Porque se secretaron estas hormonas. ¿Por qué? Porque tenemos baja serotonina. ¿Por qué? Porque tenemos mucho estrés. Entonces, ya vamos viendo entonces nuestros hábitos y nuestra calidad de vida que tiene que ver en realidad con el adecuado control de la presión arterial. Cuando estamos estresados, se activan unas vías
que se llaman vías serotoninérgicas, que tienen que ver con la serotonina, que pueden hacer que aumente o disminuya su concentración. La serotonina normalmente lo que hace es ayudarnos a regular nuestro estado de ánimo, obviamente porque tiene relación con el bienestar, que es el resultado final, con la percepción del dolor, con la impulsividad. Estas son algunas de las funciones, pero el estrés lo que hace es bloquear esto. Otro, activa el sistema nervioso simpático, que es lo que ya estaba platicando ahora, produce estas hormonas y todas estas van a ayudar a activar más nuestro sistema cardiovascular. ¿Cuál es el resultado? Vasoconstricción, es decir, no solo los vasos se contraen, sino que también nuestros músculos. Entonces, por eso dicen que cuando estamos en estrés estamos contraídos, porque eso es algo a nivel general. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en evidencia ahora? Cuando estás estresado, en algún momento te han molestado los hombros, el cuello, la espalda. Eso es porque los músculos se ponen tensos, gracias a toda la liberación de estas hormonas que estamos mencionando. Entonces, ¿cuál es el resultado final de tener una vida con mucho estrés? Pues obviamente, estamos hablando de la presión arterial, pues va a ser una presión arterial no controlada o una hipertensión. En algún momento, yo me empecé a sentir mal, tenía dolor de cabeza muy frecuente, me sentía muy agitado, de repente empecé a sentir un poquito de dolor en el pecho, obviamente me asusté, me tomé la presión y pues la tenía muy alta. Entonces obviamente me asusté porque dije, bueno, no quise caer en mi familia somos hipertensos, porque no me gusta identificarme con una enfermedad como tal, pero sí dije, bueno, en mi familia existe la información de la hipertensión. Entonces mejor consulté, obviamente, con un cardiólogo, quien me evaluó, me tomó la presión. Y esto es algo bien importante. Una única presión no es diagnóstica de hipertensión, a menos que está en realidad muy elevada, pero bueno, eso lo dejamos con los especialistas de medicina interna o cardiología. Pero si está un poco elevada, una única presión o la primera toma no es tan significativa. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya llegado corriendo, porque llegué estresado del tráfico, porque me tocó subir gradas, porque voy nervioso por la consulta en sí. Es algo que le podríamos llamar la hipertensión de bata blanca, que me pone nervioso estar también con el médico que me va a estar examinando. Entonces yo llego con este amigo cardiólogo y empezamos a platicar, me toma la presión, yo le digo, pues en mi, no sé, ansiedad, curiosidad, le digo, ¿cuánto tengo? Tranquilo, me dijo, seguime contando. Entonces seguimos platicando, al rato me la tomó otra vez, ya no le quise preguntar nada y como a los 5 minutos me la volvió a tomar otra vez. Esa última presión sí me la enseñó y me dijo, mira, tu presión está normal. Entonces ahí me explicó, pues bueno, ya me quita el esfigmomanómetro, ya regresamos al escritorio y me dice, me explica que a lo largo del día podríamos tener hasta un 40% de chance de tener picos de presión arterial elevada. Y eso no quiere decir que sea hipertenso. Pero bueno, si tengo todos los factores de riesgo, tengo la información genética, pues bueno, es como vamos entendiendo el mensaje, ¿no? Pero entonces él solo me explicó que habían algunas cosas que sí teníamos que cambiar, me mandó a hacer laboratorios para ver cómo estaba colesterol, triglicéridos, a cambiar algunas cosas del estilo de vida y pues nunca tuve la necesidad de tomar ningún medicamento, únicamente corrigiendo mis hábitos y mi presión se mantuvo, a partir de ahí se mantuvo normal. Y ahora pues con él ya simplemente nos saludamos, ya no es necesario para mí estar yendo a revisión constante, sino que yo me hago mi chequeo y en algún momento que siento algo, sí consulto y no trato de no dejarlo al tiempo, aunque mi esposa me dice que todo lo dejo al tiempo, pero tal vez no se lo comunico, pero constantemente me ando revisando, me hago laboratorios y estoy viendo todo esto porque tengo toda la información genética de mi familia. Entonces esto es bien importante que vayamos entendiendo que en el día podríamos tener algunos picos de hipertensión, que no solo porque pase a la farmacia y me la tomaron y esté elevada, ya es un diagnóstico, pero sí es una alerta. ¿De qué? De revisar nuestro estilo de vida como tal. Entonces, ahora imagínense, en algunos tejidos, la serotonina puede contrarrestar los efectos de la adrenalina.
¿Cómo así? La adrenalina ya dijimos que activa el sistema simpático, que provoca taquicardia, que aumenta la presión. En algunos tejidos, en algunas áreas del cerebro específicamente, la serotonina contrarresta estos efectos que tiene la adrenalina en ese específico tejido. Por ejemplo, la serotonina actúa en una parte del cerebro que se llama la amígdala. ¿Y qué hace que en la amígdala la serotonina? La inhibe. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Que la amígdala, que es la que procesa el miedo, que procesa nuestra percepción de amenazas, que procesa o nos ayuda al control de la ansiedad, como no está hiperactiva, sino que está inhibida gracias a los niveles de serotonina en su valor normal, entonces nos ayuda a controlar todo esto, a estar un poquito más tranquilos en esta parte o en esta parte emocional de nuestra vida. ¿En qué otra parte está el hipotálamo? El hipotálamo también con la serotonina se inhibe. Y entonces, ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo es el inicial, digamos, de activar el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿Cuál es el resultado final de activar este eje? Que las suprarrenales, estas glándulas que están arribita de los riñones, producen las catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina. Pero si tenemos adecuado nivel de serotonina, esto no se va a activar porque se inhibe esta parte del cerebro que es el hipotálamo. La corteza prefrontal, que ya la habíamos mencionado, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a tener un mejor control emocional, a autorregularnos, a tener este sentido común que habíamos mencionado. La serotonina ayuda, es decir, mejora la función de la corteza prefrontal. Entonces también, obviamente, si queremos ser un poquito más cuerdos, un poquito más inteligentes, entonces creo que vale la pena disminuir el estrés en nuestra vida o aprender a gestionar lo que es a la larga lo que yo hago. Enseñarle a la gente que en realidad no lo podemos eliminar, pero sí podemos aprender a gestionarlo. ¿Para qué? Para que ese distrés, que es el estrés que no sé manejar bien, que me enferma, convertirlo en eustrés, que es aquel estrés que en realidad me permite tener resultados positivos. Mencionaba en alguna otra de las conferencias que cuando con mi esposa estábamos esperando a nuestra hija Aurora, en uno de esos días de reflexión, yo me puse a pensar, pues obviamente no soy ginecólogo, no tenía idea de esto, y me puse a pensar, ¿qué es en realidad lo que hace que empiece el trabajo de parto en una mujer embarazada? Porque ustedes se habrán dado cuenta que es como que de repente empieza con el trabajo de parto. A veces es algo inducido, pero eso ya es a nivel hospitalario con medicamentos como la oxitocina y tal. Pero de una forma natural, ¿qué es lo que hace que empiece? Investigando encontré que lo que hace que empiece o que se desate o active el trabajo de parto es un pico de cortisol. El cortisol también es una hormona que es bastante conocida y se conoce como la hormona del estrés porque es una de las hormonas principales que se produce con el estrés y que cuando está en los momentos adecuados es funcional para nosotros y nos trae beneficios, si no, no existiera en nuestro cuerpo. Pero como vivimos muy estresados porque nuestra percepción está alterada, mantenemos niveles de cortisol muy elevados. ¿Y esto qué hace? Inflamar mi cuerpo. Entonces, por eso es que se le conoce como la hormona del estrés. Entonces me llamó mucho la atención que lo que desata el trabajo de parto es un pico de cortisol que lo produce el bebé. Y entonces, ¿qué concluí yo de esto? Es que la vida empieza con un pico de estrés. Entonces, ya con esto te das cuenta que en realidad el estrés no es tan malo, solo que a veces nos dejamos arrasar por él porque no sabemos o no solemos tomar pausas para entender qué es lo que está pasando, tomar decisiones y solucionarlo y generar eustrés en nuestra vida, es decir, generar más vida para nosotros. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención en cuanto al tema del estrés y a la larga, del cortisol, mejor dicho, y a la larga eso es a lo que me dedico, enseñarles cómo transformar esta parte del estrés. Y hablando aquí de la presión arterial, obviamente, mi misión es con pacientes con presión arterial elevada, es encontrar cuáles son los aspectos estresantes en su vida. ¿Para qué? Para disminuir el cortisol. ¿Por qué? Cuando el cortisol está elevado, ¿qué creen? Se bloquea de alguna forma la producción de serotonina.
Y ya dijimos que una baja serotonina produce tantos cambios en nuestro cuerpo que el resultado final tiende a aumentar nuestra presión arterial. Por eso es que esto también es bien importante. Luego también la serotonina en el cerebro activa el hipocampo, es decir, promueve su actividad. Y en el hipocampo hay una acción que se llama neurogénesis, que es como ir creando nuevas neuronas y nosotros esas nuevas neuronas las vamos a ir entrenando, pero dependiendo de nuestros comportamientos, nuestra percepción y demás, las vamos a entrenar para el estrés o las vamos a entrenar para generar eustrés. Entonces, por eso cuando tenemos buenos niveles de serotonina, tenemos una mejor memoria, una mejor respuesta al estrés, que esto obviamente va de la mano con el resultado final, que es el bienestar. Ahora, en algunos tejidos, como le he mencionado ahora, la serotonina contrarresta los efectos de la adrenalina, pero en otros los efectos se suman. ¿Y en qué tejidos podría ser esto? Por ejemplo, en las arteriolas, en la piel y mucosas. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando están estresados la piel se puede poner fría, se puede poner pálida y a veces incluso un poquito sudorosa. Es gracias a esto. ¿Por qué? Porque se suman los efectos de la adrenalina juntos con los de la serotonina. Entonces hay una redistribución del flujo de sangre a nivel periférico, que quiere decir en las partes distales o lejanas del corazón, y suceden estos efectos. Entonces ahora ya saben que cuando estén estresados y tengan esos síntomas, ya saben que en su cuerpo está pasando una redistribución del flujo, gracias a que serotonina y adrenalina están actuando juntas. ¿En qué otro? El sistema esplácnico, que es varias vísceras, especialmente del sistema gastrointestinal. ¿Qué hace aquí el estrés? Hace también una redistribución del flujo sanguíneo y esa redistribución lleva sangre al cerebro, al corazón y a los músculos y a las suprarrenales. Entonces, en medicina hay algo que nosotros conocemos como un efecto de buceo. ¿Qué quiere decir esto? Que este efecto hace que cuando estamos bajo estrés, el efecto de buceo hace que haya en nuestro cuerpo toda una redistribución del flujo sanguíneo y la sangre se dirija a los órganos más importantes para la vida: cerebro, corazón, suprarrenales. Y también están incluidos los músculos. ¿Por qué? Estamos hablando de un momento estresante. Necesitamos energía en nuestros músculos. ¿Y cómo le damos energía? Con un mayor flujo sanguíneo. ¿Y para qué? Para poder huir o para poder pelear ante ese estrés. Hay ocasiones en que lo que sucede es lo contrario. Y estamos en una situación peligrosa y nos paralizamos. Ejemplo de esto, yo les traigo muchas experiencias de vida. Estaba yo en segundo básico y me fui en bus para mi casa. Cometí el error de que era un bus que estaba más o menos vacío y me fui hasta el sillón de atrás, donde estaba yo solito, y de repente se subieron pues otras personas y pues yo no me di cuenta. Hasta que de repente vino uno de ellos y me dice: chao, dame tu guacho. Y yo, ¿qué? Dame tu guacho. ¿Mi qué? Tu guacho. Me estaba diciendo el reloj, pero yo no entendí nada hasta que sacó un cuchillo que para mí era un machete. Y según yo lo recuerdo, tal vez mi percepción estaba alterada, pero yo lo recuerdo que era un cuchillo grande. Y cuando yo vi el cuchillo, pues me sentí todo aguado, débil. Lo único que hice fue quitarme mi guacho y dárselo, y no podía hacer absolutamente nada más que eso. ¿Qué quiere decir? Que también una de las respuestas al estrés es paralizarme. ¿Por qué? Mi biología es muy sabia. Yo en ese entonces habría tenido como unos 4 o 5 meses de haber empezado a estudiar artes marciales. Ya uno el segundo mes ya se empieza a sentir un poquito más valiente, en realidad no sabe nada, pero en ese entonces mi biología me dijo: aquí no vas a pelear. ¿Por qué? Porque tenían algo con lo que me podían herir en realidad. Y mi biología dice: mejor te paralizas, no haces absolutamente nada y sobrevivimos, y después compramos otro guacho. Entonces eso fue lo que sucede. Cuando estamos estresados puede pasar cualquiera de estas. O peleamos, que quiere decir estoy estresado y exploto y grito y somato y lo que sea. Uno. La otra, estoy estresado, huyo. Es decir, estoy en un momento de estrés, me voy de ahí. Es decir, evito.
Por ejemplo, cuando hay momentos de algún conflicto, solemos ignorar eso, que es una forma de huir también. Y la tercera es la que los estaba compartiendo en esta experiencia, es el paralizarme, el simplemente ver algo y no poder hacer absolutamente nada. Decir es que no puedo hacer. Simplemente es un resultado de la biología. Y esto es gracias a esta redistribución que tiene que ver con los efectos que se suman de estas dos hormonas que hemos estado platicando. Y aparte también afecta a las arterias coronarias pequeñas. ¿Cuáles son estas arterias? Las arterias que le dan sangre al mismo corazón. Entonces, si se suman los efectos de estas dos hormonas, quiere decir que cuando estoy estresado y aumenta la producción de estas hormonas, va a generar en las arterias del corazón, ¿se acuerdan el efecto final que habíamos dicho? Vasoconstricción. Y entonces eso hace que en algún momento, si hay predisposición, si hay tabaquismo, si hay hipercolesterolemia, hay triglicéridos altos, hay obesidad, hay sedentarismo, hay información genética, si todo esto se da, entonces va a venir un infarto. Y si no hay un infarto, o como en el caso del paciente que les estaba compartiendo al inicio, tal vez no es un infarto lo que está viviendo ahora, sino es algo que se llama una angina de pecho, que es un vasoespasmo, una contracción de los vasos tan fuerte que deja sin irrigación a esas partecitas del corazón y eso genera un dolor del pecho que simula un infarto, pero en realidad no lo es, pero son alertas de que hacia allá vamos. Entonces, importante saber que pueden ir como, van interactuando las dos hormonas. Y algo muy importante, y esto es uno de los temas que también Qualifarm empieza a abordar, creo que de una forma muy sabia, el tema de la salud mental, que es tan, creo que subvalorado, o que no le hemos dado la importancia adecuada, pero que cada vez empezamos a ver más y más consecuencias de más noticias de personas, por ejemplo, que van en el puente, se detienen y demás. Entonces creo que el tema de la salud mental es muy importante también y tiene que ver todo lo que estamos platicando hoy. Pero imagínense una persona que tiene ya un problema mental, emocional y que llega a un problema de depresión. La adrenalina y cortisol hasta arriba, la serotonina hasta abajo. ¿Y qué va a pasar con esto? Todo lo que estamos hablando. No va a ser simplemente una persona con un estado de ánimo plano, que no tiene ganas de nada, que no le sale energía para hacer absolutamente nada, que es imposible que pueda sentir bienestar, que no se puede alegrar por sus propios logros. Aparte de todo eso, va a ser una persona que va a tener cambios en sus comportamientos que le puede llevar a tener adicciones y a nivel ya físico, pues enfermedades como la hipertensión, van a mantenerse irritables, van a tener problemas de sueño, van a tener aumento de la frecuencia cardíaca, se van a mantener con taquicardias. Entonces todo esto es gracias no es simplemente un problema de depresión porque estoy triste, es un problema un poquito más serio. ¿Y gracias a qué? A que hemos tenido un estrés prolongado, un estrés crónico que no le hemos dado la atención. ¿A qué quiero llegar con esto? Una persona que ha tenido este tipo de estrés y que finalmente desarrolla hipertensión, empecemos a unir cabos. También tiene un riesgo más elevado de llegar a tener una depresión. No por la hipertensión como tal, sino porque detrás de esa hipertensión hay muchos hábitos de vida que lo han llevado a esto. Y estos mismos hábitos de vida han ido afectando tanto al cuerpo que empieza a haber esta alteración hormonal que finalmente le hacen caer en una depresión. Que la depresión, una vez más digo, no es un estado, un problema de actitud, sino que es algo meramente fisiológico. Es un cuerpo que, aunque yo quiera, no responde. Y por eso es que, bueno, son importantes los medicamentos, pero no es la plática de hoy. La depresión ya vendrá después del Congreso de Salud Mental. Bueno, entonces, ¿de qué depende que la serotonina genere vasoconstricción o vasodilatación? Es decir, que se sume o que contrarreste los efectos de la adrenalina. En realidad depende de varios factores. Primero, el tipo de receptor que tengan los diferentes tejidos. Por ejemplo, en dónde puede haber contracción, una vasoconstricción se llama en realidad. Puede haber en el músculo de las arterias, de los vasos sanguíneos, y en las arterias craneales. Ahí hay receptores de este tipo.
¿Y qué pasa con esto? Personas que tienen estrés, que tienen baja serotonina, bueno, que tienen efectos combinados de serotonina y adrenalina que generan este efecto en la cabeza, pueden llegar a tener migrañas, que también lo hemos visto. O sea, lo hemos visto en la clínica, personas que llegan con tema de migraña, que le han hecho varios estudios, aparentemente todo está normal, y que por eso finalmente les han dicho, mire, yo creo que esto es estrés, tiene que aprender a controlarlo, pero bueno, en realidad, ¿ustedes saben cuánto nos enseñan en la Facultad de Medicina sobre el manejo de estrés? 0. De alimentación, 0. De higiene de sueño, 0. Entonces, por eso muchas veces la mayoría de los médicos solo te va a decir, tienes que controlar el estrés, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, tienes que dormir mejor, pero nunca hay un cómo. Y creo que ahí fue donde me llamó mucho la atención de buscar cómo atender esta parte del estrés que genera todos estos cambios de comportamientos. ¿Qué más? Hablando de los receptores de diferentes tejidos. En los vasos periféricos puede generar vasodilatación, o sea, en las arterias de las partes distales de nuestro cuerpo puede generar esto, vasodilatación, y entonces eso es algo contrario de que va a generar presión arterial elevada, sino que tiende a ser lo contrario. ¿De qué más depende? Del tipo de vaso sanguíneo. Si son arterias grandes y predominan esos receptores de vasoconstricción, entonces va a generar esto. Si son vasos pequeños y la parte de adentro del vaso sanguíneo está normal, es decir, no tiene aterosclerosis, no tiene lesiones, entonces va a generar vasodilatación. Pensemos que la vasoconstricción es necesaria en momentos de estrés por momentos cortos. De ahí, lo más importante es una vasodilatación, pues es un vaso sanguíneo relajado, vamos a decir, pero por eso va variando dependiendo del momento que estemos viviendo. Luego, depende también del estado de algo que se llama el endotelio. El endotelio es como la parte de adentro del vaso sanguíneo, que si está sano, libera algo que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico lo que genera es una vasodilatación. Pero si esta parte no está bien, sino que está dañada, va a generar lo contrario. Entonces, de todos estos factores es que va a depender que la serotonina produzca hipertensión o que tienda a generar como más relajación y una presión más controlada. ¿Qué más? Bueno, estábamos platicando hemos estado hablando mucho de la serotonina. ¿De dónde viene la serotonina? Obviamente me pongo a investigar de dónde viene. Si decimos que es un neurotransmisor, pensamos que viene del cerebro, y sí, una pequeña parte viene del cerebro, pero la gran mayoría viene del intestino delgado. Entonces, por eso es que es tan importante también darnos cuenta que cuando estamos estresados, y ya mencionamos que cambiamos nuestro comportamiento alimentario, y yo les comentaba que en mi caso, por ejemplo, yo tiendo a comer mucho carbohidrato cuando estoy en ese estado. Entonces, ¿qué estoy haciendo con tanto carbohidrato? Inflamando mi intestino. Un intestino inflamado no va a producir, es decir, primero va a tener tanto carbohidrato que altera algo que se llama la microbiota. 1. 2. Está inflamado porque hay altos niveles de cortisol, entonces una microbiota, que es como la flora intestinal que se le conocía antes así, está alterada. Y esta es la encargada de producir la serotonina en el intestino. Entonces imagínate, un intestino inflamado, una microbiota alterada, no va a generar serotonina. Si no hay serotonina, ya vemos todo lo que puede pasar, pero vámonos hacia el sueño, que si no la han visto, aquí en la página de Qualifarm tenemos también una conferencia de cómo mejorar tu calidad de sueño. Entonces, si no hay un buen intestino, entonces no hay serotonina. Si no hay serotonina, no hay melatonina. Si no hay melatonina, se afecta el ciclo circadiano y se afecta mi sueño. Si se afecta el sueño, altera mi estado de ánimo y me siento irritable, y entonces empiezo a alterar toda la percepción de lo que me pasa en el día a día. Y tal vez es algo más sencillo como vamos a cuidar la salud intestinal. Y por eso yo me enfoco mucho en los programas que trabajo en la clínica en vamos a corregir tu alimentación. No es que te vaya a dar un programa específico de tal, pero sí un programa que me va a ayudar a desinflamar tu intestino. ¿Para qué? Para que mejore la microbiota, para que disminuya la inflamación. Cambiamos algunos alimentos que tengan un aminoácido que se llama triptófano, que el triptófano es como el precursor de la serotonina. Entonces necesitamos de esto para que se pueda formar serotonina. Si no tenemos, entonces es imposible. Y este aminoácido, que se llama aminoácido esencial, se le conoce así
porque no lo produce nuestro cuerpo, sino que es en nuestra dieta en donde lo tenemos que encontrar. Entonces podemos ir viendo ahí cómo empezamos a unir todo, la calidad de vida, los hábitos de vida, que al final de cuentas puede llevarnos a un problema de hipertensión. Y si tenemos ya el problema, el diagnóstico de hipertensión, el no controlar todo esto va a hacer que la presión no esté controlada. Son estas personas que tienen un medicamento y no le funciona, le aumentan la dosis, no funciona, le cambian medicamento, no funciona, le agregan otro medicamento, no funciona, y dependiendo cómo van las guías actuales, van haciendo como todas las estrategias y sigue sin funcionar, pues es porque todo esto, de alguna forma también deberíamos buscar irlo pues controlando, ¿verdad? A la larga son las decisiones que vamos tomando en el día a día lo que nos va dando los resultados. Porque de la información que yo tengo, y esto es lo importante de participar en estas conferencias, esto les da una nueva información a ustedes. Con esta nueva información, su forma de pensar yo espero que cambie. Y de la forma que ustedes empiezan a pensar ahora y a analizar las cosas, entonces empiezan a tomar decisiones distintas. Y de estas decisiones distintas, entonces su comportamiento también cambia. Y cuando el comportamiento cambia, que tiene que ver con mejorar el sueño, disminuir la cantidad de alcohol, disminuir tabaquismo, hacer ejercicio, dormir mejor, disminuir la cantidad de estrés o gestionarlo mejor, de todos estos comportamientos, el resultado va a ser que controlo mi presión arterial. Entonces vamos dándonos cuenta cómo la hipertensión tiende a ser un medidor de todo lo que hay detrás, de todos estos hábitos que estamos mencionando ahora. Entonces, estoy estresado, para ir haciendo como una pequeña conclusión de todo esto. Estoy estresado, aumenta el cortisol y la noradrenalina. Si estos aumentan, estos o bloquean la producción de la serotonina o prácticamente la destruyen y finalmente vamos a resultar con hipertensión. Entonces vamos a decir, estrés crónico es igual a hipertensión prolongada. Es decir, yo ahorita me estreso, mi presión se sube, pero si vivo estresado, mi presión se mantiene elevada. Y ahí viene después ya un diagnóstico de una presión que en realidad deberíamos estar cuidando. Bueno, ¿qué más? Vamos viendo cómo el cuidado de la presión arterial tiende a mejorar nuestra calidad de vida. Ya hablamos de algunas complicaciones al principio, pero el tener una presión arterial muy bien controlada nos ayuda a prevenir obviamente enfermedades cardiovasculares. Ya mencionaba el tema de los infartos, mencioné también el tema de las anginas, angina de pecho, que es ese dolor por vasoespasmo severo, eventos cerebrovasculares. Hay personas que, y esto es bastante común, que les empieza a temblar el ojo, no sé si te ha pasado, o les tiembla el labio. En algún momento incluso yo también he sentido que tiembla una parte de mi brazo. O sea, son contracciones involuntarias gracias a ¿qué? A un desorden de producción de neurotransmisores gracias al estrés. Entonces cuando esto empieza a pasar, cuando empiezas a sentir ese signo, también quiere decir, es una alerta. Date cuenta que cada vez que aparece un síntoma en tu vida, simplemente te está diciendo tu cuerpo, tiempo, vamos a parar un ratito, detente, ponte atención a ti. Dime si no, a ver, tienes un dolor de cabeza o tienes este problema, te empieza a saltar el ojo, a que te preocupa. Y ya ni siquiera te preocupa tanto, vamos a poner que había un problema de deudas. Te empieza a brincar el ojo. Sabes que hay un estrés por deudas y que posiblemente este estrés te está generando esto, pero en ese momentito ya no te importa esto, sino te importa esto. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad hace que dejes de pensar en todo lo demás y finalmente te enfoques en ti, que es lo que tendrías que hacer siempre, teniendo una buena calidad de vida, unos buenos hábitos. Entonces, creo que esto es lo importante. Cada vez que aparece un síntoma en tu vida, es momento de detenerte y decir, ¿qué es lo que hay detrás? Creo que lo contaba en alguna conferencia anterior, pero si no se los comparto ahora. El año pasado yo estaba bajo mucho estrés por trabajo y lo que pasa con esto es que empiezo a dormir muy mal. Todo lo que les estoy aconsejando aquí, todo lo hice al revés. Entonces soy la prueba de que no hacer lo que digo en realidad trae problemas. Y me enfermé muchísimo. ¿Por qué? Disminuye la capacidad de mi sistema inmune para cuidarme.
Y entonces me empecé a enfermar. El año pasado me dio COVID, me dio influenza, me dio dengue. El dengue es lo peor que me ha pasado en la vida, a nivel pues, de enfermedades, de salud física. Y hubo una madrugada en que los síntomas eran tan fuertes que yo prácticamente estaba solo tratando de ver cómo estaba lo mejor posible. Pero en esa madrugada me agarró tan fuerte, era un dolor de cabeza y una fiebre muy alta que ustedes sabrán que la fiebre de por sí da muchísimo malestar y me generó tanto estrés que a las 3 de la mañana yo estaba sentado en la orilla de la cama y me agarró muchísimo miedo de que me iba a morir. Y pues bueno, ahora me da risa, en ese momento no. Pero yo volteo a ver y estaba mi esposa y mi hija estaban dormidas. Y a mí me dio mucho miedo dejarlas. Y sí, tuve como ese momento muy emotivo de llorar, de pensar que ya todo se estaba acabando. Cuando pues me recordé de, obviamente, todo lo que yo ayudo a las personas en la clínica a ver, tu percepción está alterada. Vamos a ver cuál es la evidencia, qué es lo objetivo. Pues obviamente ese malestar pues, me llevó a tomar algunos medicamentos y darme cuenta que en realidad lo que tenía era una fiebre muy elevada. Y entonces empiezo a ver qué es lo que hay detrás emocionalmente de una fiebre tan alta. Y lo que encontré ahí es que está relacionado con una rabia contenida muy fuerte. Y cuando yo estaba leyendo esto, dije, sí es cierto. Sí es cierto, porque todo el año había pasado comiendo mal, dejé de hacer ejercicio, no dormía bien porque hacía 3 o 4 turnos por semana. ¿Qué quería decir eso? Que estos 3 o 4 días dormía 2 o 3 horas. Entonces, todo mi sistema nervioso estaba que explotaba. Y por eso me enfermé tanto. Y entonces esta rabia que yo tenía en realidad era porque no me estaba disfrutando mi vida, a pesar de que yo miraba la evidencia y todo lo que tenía era muy bueno. Y entonces eso me lleva a detenerme un momento, a empezar a tomar decisiones. Y las decisiones fue empezar a bajar el ritmo y a buscar otras opciones de cómo suplir las necesidades por las cuales yo estaba trabajando tanto. Entonces sí, el estrés nos puede llevar a tener estos momentos de reflexión, porque a la larga creo que eso es. Siguiente, mejora también la función cognitiva, el hecho de cuidar nuestra presión arterial, porque ya sabemos toda la relación que tiene esta presión arterial con toda la parte del estrés detrás, que afecta directamente a nuestra corteza prefrontal, a nuestro hipocampo, alterando nuestra memoria. O si no, piensen ustedes, recuérdense cuando están muy estresados y dicen, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y no están, y no aparecen. Cuando dicen, bueno, saber dónde están, y finalmente se relajan un poquito, ya sé dónde están. Y esto es porque el estrés bloquea o disminuye la función del hipocampo que tiene que ver con la memoria, y cuando finalmente yo me relajo y se vuelve, como vamos a decir, a activar, empiezo a recordar cosas. Eso es solo con el ejemplo pequeño de las llaves. Pero si estás estudiando, si estás haciendo una maestría, si estás haciendo un proyecto en donde tienes que tener mucha concentración, si estás muy estresado y no lo logras controlar adecuadamente, pues vas a tener un déficit en cuanto a tu inteligencia y memoria. ¿Qué más? Ya hablamos también que la serotonina ayuda en cuanto al comportamiento sexual, entonces el controlar también la presión arterial también nos ayuda a tener una mejor salud sexual. ¿Por qué? Porque un adecuado control de la presión previene la disfunción eréctil y la disminución del deseo sexual. Entonces, obviamente, creo que esto es algo muy importante en la vida. Tener una adecuada presión también, un buen control de la presión, también protege tus riñones, protege tus ojos, aumenta tu expectativa de vida. Y esto es algo muy importante. No me acuerdo, no lo escuché, quisiera darle el crédito a la persona de quien lo escuché, pero decía, yo me quisiera morir joven, pero lo más lejos posible en mi vida. O sea, lo más tarde posible. ¿Y eso qué quiere decir? Tener bienestar y la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible, y eso solo depende de qué, de mis decisiones. ¿Qué decisiones? De mis hábitos. Entonces, veamos, traigámoslo ya a la realidad. ¿Cómo lo aplico yo aparte de todo lo que les estoy explicando de una forma muy práctica, cómo lo aplico yo en la vida real o en la vida diaria, en consulta? Y se los comparto aquí.
Ya he platicado un poquito sobre lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un excelente medidor de bienestar. Y en cuanto al nivel de estrés, es un medidor bastante preciso del nivel de estrés que tiene la persona. Otra forma de medirlo es a través de medir los niveles de cortisol. Sin embargo, no es un cortisol en suero, sino que tendría que ser un cortisol en saliva o cortisol en orina de 24 horas, que es un poquito más complicado, pero eso serían como las formas. Pero es muy confiable y bastante preciso hacer esta medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Es qué tanto varía mi corazón en los momentos de estrés. ¿Qué significa esto? ¿Que mientras más varía es peor? No, quiere decir que mientras más varía es más flexible, más resiliente, más se va adaptando a los momentos de estrés. Es decir, ¿cómo voy entrenando yo a mi corazón para que vaya respondiendo a los momentos de estrés? ¿Por qué? Yo lo explico de esta forma en la clínica. Cuando nos estresamos, imagínense que estuviéramos ahorita todos juntos y de repente se escucha un sonido muy fuerte o yo doy un grito y ustedes no se lo esperaban y se asustan. Entonces ese susto genera una respuesta en mi cuerpo que le vamos a llamar estrés, y una de las cosas que primero vamos a detectar es que aumenta la frecuencia cardíaca y sentimos tuc, 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 tuc. ¿Qué quiere decir esto? Mi cuerpo se afecta por el estrés, pero para que se haya afectado mi cuerpo, vamos a poner ahorita una forma de medirlo, la frecuencia cardíaca, antes tuvo que pasar un proceso químico. ¿Qué proceso químico? Activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que activa la liberación de las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina, el cortisol, y esto finalmente genera esta respuesta en el cuerpo. Pero para que se haya activado esto, antes hubo una señal. Entonces, ¿cómo podemos conocer a esto? Esto es cuerpo, es fisiología. Esto es bioquímica, pero podemos conocerle también como mis emociones. Emociones que no sabemos controlar bien, emociones desmedidas, emociones ignoradas, emociones reprimidas. También va generando esto, toda esta parte bioquímica. Y para que esto suceda, hay todo un sistema nervioso, pero le vamos a llamar pensamientos, todos esos pensamientos rumiantes. Saben, está el dato de que tenemos más de 60,000 pensamientos al día y que el 90% de estos son repetidos del día anterior, porque creo que no tenemos la capacidad de tener hoy 60,000 pensamientos y mañana tener 60,000 distintos. Es muy difícil. Si hacemos las cuentas, nos damos cuenta que, suponiendo que dormimos 8 horas al día y nos quedan 16 horas despiertos. Ok, dividamos esos 60,000 pensamientos en las 16 horas que estamos despiertos. Es un equivalente a un pensamiento por segundo. En lo que expliqué esto pasaron 10 segundos y no tengo ni idea de lo que pasó aquí en mi cabeza. No tenemos la capacidad de darnos cuenta. Por eso es que vamos creando ciertos hábitos de pensamiento dependiendo de la información que tenemos. Por eso decía, la información que ustedes están teniendo hoy entra aquí para empezar a generar un diferente procesamiento. Entonces, estos pensamientos, cuando están pensamiento, emoción y fisiología, está todo bien alineado, quiere decir que tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta, es decir, un eustrés. Y este dispositivo me ayuda a mí porque me lo da en números y en colores. Y entonces viene aquí una variabilidad alta, quiere decir un eustrés, que viene en un color verde. Y es el estrés, yo les digo, lo estás haciendo perfecto en este porcentaje en cuanto al estrés. Variabilidad, que está un poquito medio, digamos, se le llama una coherencia media. Y entonces eso, por lo general, yo les explico, estas son cosas que en realidad no te están enfermando, pero tampoco te están llevando a un resultado positivo. Entonces les explico, estas son como las cosas que tienes pendientes de resolver en tu vida. Y esto nos lo marca en un número también, porcentaje, y en un color que es el celeste. Y finalmente vamos a la última barra de la gráfica que nos muestra, y es el distrés. Pensamiento, emoción y fisiología, está todo desalineado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pienso, que lo que siento, lo que digo y lo que hago no tiene nada que ver. Es decir, digo que sí cuando en realidad quiero decir que no. Y digo que no cuando en realidad quiero decir que sí. Entonces, esto va generando el distrés, que me lo va a marcar en rojo y me da el porcentaje. Y les digo, este es el estrés que ahorita te está enfermando. En medio está el estrés, que por eso me gusta explicar el estrés como un punto neutro en donde tú decides qué hacer con ese estrés.
Si decides bien, generas algo positivo. Si no decides bien o lo ignoras, vas a generar un estrés negativo, un distrés. Entonces, esto es lo que hace la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto se relaciona directamente con nuestra presión arterial porque los dos reflejan el sistema, perdón, el estado de activación de nuestro sistema nervioso autónomo, que le había explicado desde el principio. Estas dos, es el sistema que hace que todo funcione sin que yo tenga que intervenir. Y están estas dos partes, el sistema simpático, que es toda la parte del estrés, y el parasimpático, que es el que me permite relajarme. No pueden estar activos los dos al mismo tiempo, siempre va o este el que se activa. Yo lo explico mucho como que son las polaridades, que hay en la vida. Por ejemplo, lo explico que estamos hablando de la presión arterial, hablemos del corazón. El corazón tiene dos movimientos, contracción y relajación, relajación, sístole, diástole. Son dos movimientos opuestos porque uno contrae y el otro relaja. Son opuestos, pero no quiere decir que, entonces yo prefiero la sístole, no, yo prefiero la diástole. No es así, simplemente son polaridades de algo que en conjunto se llama latido cardíaco. Cuando hablamos del sistema nervioso central, también estamos hablando de simpático-parasimpático, son opuestos, pero son juntos algo llamado sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más digeribles, el estrés y relajación no es que sea mejor uno que el otro, sino que tienen que ir en equilibrio para que nosotros estemos con bienestar también. Entonces, por eso es que se van relacionando la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué pasa? Cuando hay una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto indica que hay una desregulación de mi sistema nervioso autónomo, en especial el simpático, y esto me va a llevar, como ya lo expliqué anteriormente, a hipertensión. Otro, una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, que tienen el rojo, el distrés elevado, en pacientes que ya tienen hipertensión, esto va a aumentar más el riesgo de tener complicaciones que las había mencionado al principio, que son todos los problemas cardiovasculares. Mencionaba anteriormente lo de que se grinque el ojo, y de hecho, alguien muy cercano a mí empezó con algunas molestias que justo porque era el labio y de repente sintió que se le dormía una parte de la cara, pues obviamente estaba en algún momento de estrés. Y tal vez no se puso mucha atención hasta que se elevó mucho la presión arterial, termina con un internista y el internista le dice, esto puede ser el aviso de que si no se cuida, lo que viene después es un derrame, que le conocemos así, o un accidente cerebrovascular, que tanto puede ser como una parálisis facial, que puede ser algo no tan complicado, como algo directamente a nivel cerebral, que sí es un poquito más complejo. ¿Todo por qué? Por una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca por estrés crónico o estrés de mucho tiempo. Y personas que tienen una hipertensión durante mucho tiempo y que no ha estado muy bien controlada, es decir, que tienen picos para arriba y de repente baja y otra vez para arriba y baja, esto quiere decir que su cuerpo tiene una menor capacidad para adaptarse a los cambios internos y externos. Entonces también el hecho de tener una presión no controlada hace que mi cuerpo no pueda reaccionar de la mejor forma ante el estrés. Entonces, por eso para mí es súper importante. Vamos a trabajar en cuanto al estrés. Ok, necesitamos controlar bien tu presión, porque si no, voy a estar trabajando con un cuerpo enfermo y va a ser muy difícil en realidad controlarlo. Y pues bueno, finalmente es como entender que mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca ayuda también a controlar la presión. Hay en realidad muchas formas de cómo podemos mejorar esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? Es cómo nos vamos entrenando nosotros para reaccionar ante las situaciones de estrés en nuestra vida. La ventaja es que todos los días tenemos muchísimas oportunidades para practicar. Voy a contar algo muy personal ahora. Hace poco estaba mi hija tiene 2 años y medio. Y de repente le dio porque no le gusta sentarse en la silla del carro. Pero nosotros entendemos la seguridad que esto representa para ella cuando vamos en el carro. Y durante un tiempo ha sido un poquito complicado meterla en su sillita porque hace berrinche, grita,
me jala la barba, pega. A ver, mi hija es un amor, pero en ese momento pues tiene su descarga emocional que no sabe controlar. ¿Y qué pasa con esto? Hay momentos en que tal vez yo he tenido un estrés durante el día que no he manejado o tengo cosas en la cabeza y en realidad no estoy tan presente porque a la larga entiendo que ella simplemente tiene una emoción y no sabe qué hacer con esa emoción. Siente mucha frustración porque no quiere ir en la silla. Y el encargado de enseñarle cómo manejar la frustración soy yo. Pero ¿qué pasó hace poco? Me enojé tanto que la regañé. Y la regañé creo que un poco fuerte. Tanto que de repente ella dejó de llorar y se me quedó viendo como con una cara tan extrañada de ¿quién es este? Porque nunca me ha hablado así. Y yo me di cuenta a ver, pues lo primero que hice fue calmarme, después tomarle la mano, pedirle perdón, decirle que eso no era lo correcto, porque obviamente entiende muy bien. Le digo, mira, yo soy quien te debe enseñar a manejar la frustración y no supe hacerlo. Entendí que detrás había algo que no había trabajado. Después, unos días después, visitamos a unos amigos, cocinamos y por lo general compartimos bastante. Y yo llevé una pila, bueno, no es una pila, es como una piscinita, que la llenamos de agua y le echamos hielo. Y no es por moda, o sea, hay mucha moda, hay muchos beneficios, pero a ver, yo no lo hago por moda. El meterte al agua fría, y esto lo menciono no por... a ver, el propósito de que yo les cuente esto es que hay diferentes formas de aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, cómo me voy entrenando cuerpo y mente para responder mejor al estrés. El exponerte a algo doloroso como es el agua helada, pues en realidad no es nada bonito. Y yo no lo quería hacer, ya lo he hecho otras veces, pero ese día en realidad no lo quería hacer y dije, a ver, ¿qué pasa en realidad? Y me di cuenta que ese día no era tanto el dolor, sino que en realidad la intención que yo tenía en ese momento para meterme al agua helada era, a mí no me gusta meterme simplemente porque, a ver cuánto aguanto, y controlarme con la respiración. Eso está muy bien, pero cuando yo lo hago o cuando guío a otras personas para hacerlo, les ponemos una intención. Y para mí la intención ese día fue darme cuenta que yo no había manejado bien esta situación. Eso habrá sido miércoles o jueves. El viernes, jueves o viernes habrá sido. El sábado yo estuve de turno en el hospital, un turno creo que de los peores que he tenido. No pudimos descansar mucho, no tuve mucho tiempo. Y después entendí que posiblemente había sido así de fuerte para mí, para no darme el tiempo, porque yo me sentía en realidad muy culpable por lo que había pasado con mi hija. Así que el domingo fue que nos juntamos con estos amigos y en el momento de meterme al agua helada, mi intención era aprender a controlarme cuando mi hija tuviera estos pues, desbordes de emoción, porque quien le tiene que enseñar soy yo, pero no le puedo enseñar si yo no lo estoy haciendo. Así que cuando yo me metí al agua, mi intención precisamente fue, esto no me gusta, como no me gusta que haga berrinche mi hija, esto duele, duele que me jale la barba, duele que no me haga caso, esto no es nada cómodo, por la vergüenza que podría sentir de que alguien me vio, que no fue así, pero podría ser. Y toda esa intención fue como respirar y saber que al final de esa experiencia no es tan malo. Y al final el haber atravesado esa experiencia dolorosa de una forma voluntaria me ayudó mucho a darme cuenta que sí me puedo controlar, que puedo tener una respuesta distinta, que de algo estresante y doloroso puede salir algo positivo. Y a partir de entonces es cada vez que aparece algún berrinche o algo en que mi hija especialmente, porque lo enfoco mucho con ella, me está enseñando mucho, me acuerdo de esa experiencia en el agua y digo, en el agua me tardé, en esta ocasión me tardé como 30 segundos en dejar el ya. Ahora lo pongo en práctica con ella también. ¿Qué estoy haciendo con eso? Entrenar y aumentar mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, para que en el próximo berrinche yo pueda mantener la calma. Creo que a la larga eso es como lo importante. ¿Qué otras recomendaciones podríamos ver
quieres hacerlo del agua helada, lo puedes hacer. Si tienes hipertensión, primero que te hacemos una evaluación, bueno, en este caso tu cardiólogo o tu internista, para ver si en realidad tú eres apto, porque no es para todos, eso que quede muy claro. Hay que saber con ciertas contraindicaciones, no lo hagas solo por moda, mejor consulta primero hacer un chequeo general. Entonces puedes hacer eso, puedes hacer sin necesidad de agua helada, puedes hacer una respiración lenta y consciente, hay varios programas, hay diferentes tipos de respiración. Mejorar la calidad de sueño también es algo muy importante. Una vez más, visiten la página aquí de Qualifarm, ahí ya hay una conferencia en donde hay muchísimos tips que compartimos sobre cómo mejorar la calidad de sueño, aprender a gestionar el estrés, que para eso, bueno, también hay muchas técnicas, y si en algún momento, yo soy de la idea de que yo confío en la gente, en las personas, de que pueden hacer el trabajo solos. Pero hay un momento en donde en realidad uno necesita ayuda. Ese es el momento entonces de consultar con alguien que le podemos ayudar a manejar o a gestionar mejor el estrés. Para mejorar el ciclo circadiano, exponerte a la naturaleza, exponerte a la luz del sol en las primeras horas de la mañana, entre 2 y 10 minutos, eso sería lo recomendable, que ayude a regular tu ciclo circadiano. Mejorar tu alimentación, especialmente disminuir principalmente 3 grupos de alimentos. Bueno, no son grupos de alimentos, son 3 sustancias: el azúcar, los lácteos y el gluten. Por lo general en mis programas siempre hacemos eso, quitamos esos medicamentos como una especie de quitar lo que más tiende a inflamar el intestino, y después, si quieren, lo vamos reintroduciendo de nuevo en la dieta. Pero lo importante para mí es que su intestino esté saludable para que todo lo demás nos vaya mejor. Entonces esto es una alimentación saludable, una hidratación adecuada. La mayoría de las personas que llegan a la clínica responden que toman entre 3 y 5 vasos de agua al día. No es suficiente. Más o menos deberíamos tomar unos 30 mililitros por cada kilo de peso. De una forma basal, si tenemos una actividad física mayor, deberíamos entonces aumentar nuestro consumo. Evitar estimulantes como algunas sustancias, algunas drogas, incluso también disminuir el tema del alcohol, que el alcohol con una cerveza, digamos, o un trago puede ser estimulante y después algo depresivo. Y mejorar nuestra conexión social. Creo que eso también es algo muy importante. Somos seres sociales y como tal necesitamos la convivencia con los demás, especialmente porque al convivir con los demás nos damos cuenta de cosas de nosotros mismos que no nos daríamos cuenta de no ser por esas personas. Por ejemplo, yo no sabría que me costaba manejar la frustración, podríamos decirle, de no ser por los berrinches de mi hija. Entonces, gracias a ella, yo estoy aprendiendo esa parte de mí. No es, ella hace, lo que sabe hacer como bebé. Y me está enseñando a mí que hay cosas que yo todavía necesito trabajar. Pero de no ser por ella, yo seguiría siendo el más pacífico y noble y demás, pero no es cierto. Hay cosas que entonces esa conexión social me permite ver de mí al estar en esa relación. Así que como podemos ya ir viendo, el tema de la presión arterial es algo muy importante que lo controles bien. La primera recomendación siempre es visita a tu cardiólogo, visita a tu médico internista para que tengas un buen control, un buen tratamiento, y teniendo esa parte física, empecemos a trabajar con todos los hábitos y todos los comportamientos que hemos platicado el día de hoy. Espero de todo corazón que esta plática, que esta información venga a cambiar aquí tu forma de pensar para que tus decisiones sean distintas, tus comportamientos sean distintos y tus resultados finalmente sean los que en realidad tú quieres en tu vida. Así que muchísimas gracias, y ahora pues damos el espacio para preguntas, comentarios, si tenemos por aquí Nancy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable, excelente plática como siempre. Vamos a dar paso acá a las preguntas. Dice, si hay hipertensión en el embarazo, ¿se puede regresar a tener una presión normal al salir del embarazo? En algunos casos sí. En algunos casos solo se trata de un problema de, pues justamente, hipertensión gestacional, pero esto lo debes de llevar junto con, en este caso, tu ginecólogo. Y muchas veces también tendrías que ser con cardiólogo, o sea, ese manejo multidisciplinario. Sí hay casos en que después del embarazo disminuye. ¿Qué pasa en el embarazo? El volumen de sangre tiene que aumentar, porque pues obviamente está creciendo una vida en el útero,
y entonces necesitas tener más volumen sanguíneo que aumenta, si no me recuerdo mal, entre un 20 y 25%. Entonces eso es muchísima sangre extra que tú tienes que tener en tu cuerpo y que tu corazón tiene que bombear. Si hay algunos factores de riesgo que predispongan a hipertensión, entonces ahí se puede desarrollar. Luego termina el embarazo, todo ese volumen extra que tenías ya va disminuyendo, toda la acumulación de líquidos que tenías, que también influye, también va disminuyendo, y finalmente la presión se puede ir controlando. En algunos casos sí necesitan continuar con algún medicamento, pero eso sí, como digo, mi primera recomendación siempre es buscar al especialista adecuado, que en este caso pues yo te puedo dar como mi opinión o la experiencia, conocimiento que pueda tener, pero tiene que ser un ginecólogo o un cardiólogo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. La siguiente consulta dice, ¿alguien hipertenso tiene riesgo de desarrollar diabetes? Directamente por la hipertensión, bueno, hay algo que se llama síndrome metabólico y el síndrome metabólico influye en diferentes patologías que tiene que ver la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y que afectan el metabolismo en general. Entonces, alguna relación sí tienen, pero solo porque tengas hipertensión vas a tener diabetes, no. ¿En qué punto diría yo que sí habría cierto riesgo? En que hay comportamientos o hay, vamos a decir, hábitos no saludables que te han llevado a desarrollar el gen o a activar el gen que te llevó a tener hipertensión, y estos mismos hábitos podrían llevarte a desarrollar diabetes, siempre y cuando existan los factores de riesgo para diabetes. Entonces, ¿hay relación directa? Tal vez entre hipertensión y diabetes no, pero en todo el contexto, como lo hemos abordado hoy, pensaría yo que sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Nos consulta acá alguien. Nos dice que no logró entender las 3 alimentos que hay que quitar, solo los lácteos. Si nos podría platicar un poquito más. Los 3 que habría que quitar. Por lo general, la forma en que ya les estoy dando parte de mis programas, pero llegan a la clínica. Pero la forma en que lo hago es, hay estos 3 compuestos, alimentos, que no sé si llamarlo alimentos, pero bueno, estos 3 componentes, elementos, los lácteos, el azúcar y el gluten, son estas 3 cosas que no es que sea lo único, sino que es lo que más está demostrado que tiende a inflamar el intestino. Hay personas que yo puedo comer cualquiera de las 3 y no me da absolutamente nada, pero ya sé que esto es demasiado para mi intestino y que aunque yo no tenga mayor síntoma, sí podría generar alguna molestia, algún tipo de inflamación, si lo empiezo a consumir de una forma crónica. ¿Cómo lo hago en la clínica? Escojo uno de los 3. Empecemos con el azúcar. Entonces digo, bueno, vamos a quitar el azúcar un mes. Después del mes, si quieres, lo volvemos a introducir. Pero te diría que mejor quitemos el azúcar un mes, en el segundo mes quitemos lácteos, y no es solo por la intolerancia a la lactosa, porque entonces van a decir, entonces mejor tomo algo deslactosado. No necesariamente, porque no solo la lactosa puede generar inflamación, sino hay otra proteína, que es la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, y esa por lo general no se la quitan a los lácteos. Entonces quitamos azúcar, el segundo mes quitamos lácteos, y en el tercer mes quitamos el gluten. Al cuarto mes, tú escoges si quieres y te vas a dar cuenta conforme los vayas quitando que definitivamente toda tu función gastrointestinal empieza a mejorar. Entonces ya cuando llegamos al cuarto mes, les digo, bueno, tú decides de esos 3 si quieres volver a meter en tu dieta alguno, empecemos. ¿Sabes? Como para ver, con mi sobrina me acuerdo que lo hicimos y ella lo que encontró es que lo que le generaba más molestias era el gluten. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto con ella? Para que los otros 2 los pueda consumir de manera moderada y el gluten evitarlo lo más posible. Entonces, esa es como una forma en que yo lo puedo abordar en la clínica y se los comparto por si ustedes lo quieren empezar a hacer. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta nos dice si cuando hay daño en el nervio trigémino puede ser ocasionado por estrés. Sí. Bueno, siempre. Primera recomendación, si hay un problema, una neuralgia del trigémino, vas con un neurólogo. ¿Por qué? Porque no solamente el estrés pueden ser algunas otras causas. De hecho,
Ahorita con mi esposa estábamos precisamente viendo eso porque estaba con algunas molestias y pensábamos que era una neuralgia del trigémino. Consultamos a diferentes especialistas, no se imaginan cuántos, porque estaba con muchos dolores de cabeza. Finalmente nos damos cuenta que había un problema de la articulación temporomandibular y eso hace que la mordida no sea estable. Y entonces, como no es estable, la persona, o en este caso ella, tiende a masticar de más, mucho. Entonces, ¿qué tocó? Ir con un maxilofacial que le hiciera pues, el tratamiento que necesitaba para empezar a corregir la mandíbula, la mordida como tal, y entonces eso disminuye muchísimo el dolor. Entonces, como ves, hay diferentes causas, no simplemente estrés. Yo sí soy de los que no voy a decir, no, todo es estrés en la vida. ¿Hay estrés detrás? Por supuesto. Pero hay diferentes causas también, tanto funcionales como anatómicas, como en este caso. Entonces, sí sería de que te viera un maxilofacial o que te viera un neurólogo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues de momento estas son las consultas que tenemos. ¿Algunas palabras finales que nos quiera compartir? Pues yo creo que más que todo agradecer que estén aquí conectados, agradecer que quieran cambiar su vida. Yo soy de la idea que si hay una persona que quiere mejorar su vida, que quiere mejorar su mundo, al hacerlo, al mismo tiempo está mejorando el mundo de los demás y por eso lo agradezco mucho. Esta información, compártanla. Seguro va a haber alguien que ustedes conocen que tenga hipertensión o que tenga riesgo o que ustedes crean que tiene algún factor de riesgo. Mándenle la información porque si se ven es una plática muy amigable. Sí, hablo de ciencia, pero hablo de cosas muy del día a día. Entonces creo que eso es lo más importante. Si yo estoy en la disposición de cambiar, también lo puedo compartir. De repente allá afuera hay alguien que lo necesita. Así que únicamente agradecerles a ustedes por conectarse, a Qualifarma una vez más por abrir estos espacios y por la invitación. Y que tengan todos una buena noche. Muchas gracias, doctor. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerlo por acá y también a nuestros seguidores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les invitamos a nuestros próximos webinars. Feliz noche.